Hola, hola, bienvenidos a su podcast favorito, Conversando de Salud Mental, un canal producido por Neurozen, Psicoterapia y Neuropsicología, un espacio para que conozcas cómo cuidar de tu salud mental y la de tus seres queridos, previniendo o buscando apoyo profesional oportuno. El día de hoy conversaremos de un tema muy interesante y sobre todo muy importante, el cual tiene como título La muerte inesperada, aturdimiento y choque, con nuestro especialista, el tanatólogo y suicidólogo Misael Sabas Vargas, el cual pues lo respalda años y años de experiencia con dicho tema. Y pues un gusto tenerlo aquí, iniciando este 2025 con este tema súper importante. Y pues díganos cómo está. Muy animado, muy emocionado por empezar el 2025, el primer episodio de Conversando de Salud Mental. Entonces vamos a empezar a tambor batiente con las actividades este año en Neurocen para toda nuestra comunidad. Sí es. Pues un placer y siempre tenerlo en este espacio para que nos deleite con tanto conocimiento. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría iniciar preguntando, más bien que nos explicara, pues, ¿qué es una muerte inesperada? Bueno, una muerte inesperada es uno de los eventos más fuertes y difíciles que vivimos como seres humanos, debido a que, justamente como su nombre lo dice, ocurre una muerte que no se espera, que no ha sido anunciada, ¿sí? Que es repentina y que interrumpe nuestro flujo de vida cotidiana. Y bueno, pues esto conduce a la ruptura de este sentido de confianza teleológico que tenemos de que vamos a seguir vivos, ¿no? Salimos de la casa y jamás nos preocupamos ni nos preguntamos si vamos a regresar, ¿no? O si vamos a volver a ver a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestra mamá, ¿no? Porque tenemos como este sentido de seguridad. Ujú. Sin embargo, esta muerte, pues lo que viene a hacer es justamente a confrontar esta experiencia humana, ¿no? Y entonces se convierte en una experiencia, en una situación muy difícil de afrontar. Como ejemplos de muertes inesperadas, pues tenemos lo que son los infartos, por ejemplo, muerte por accidente automovilístico, muerte por evento cerebrovascular, los accidentes domésticos que suelen ser más comunes de lo que creemos, accidentes laborales, eh, lamentablemente homicidios que han ocurrido mucho aquí en México. El mismo suicidio es una muerte inesperada. Entonces, a eso le llamamos muerte inesperada. Ok, ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos aturdimiento y choque? Bueno, aquí necesito hacer como una aclaratoria para toda la población, para todos para todo el auditorio. Hay distintos modelos de explicación y comprensión del duelo, ¿sí? A nivel internacional. Cuando hablamos de aturdimiento y choque, estamos hablando del modelo integrativo del duelo que elabora Alba Payás. ¿Sí? Fue formada en el Instituto de Tanatología Elizabeth Kubler-Ross, pero obviamente pues con base en su experiencia, obviamente distintos modelos teóricos, más evidencia científica, se ha ido como haciendo distintas progresiones del clásico modelo de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Entonces, Payas pues nos habla de cuatro fases principalmente. La primera de aturdimiento y choque, que vamos a tratar hoy. La segunda, evitación y negación. La tercera es de conexión e integración. Y por último, crecimiento e integración. Esas son como las fases. Ahora, de manera como muy esquemática, ahorita vamos a seguir profundizando, eh, y me voy a permitir presentar una diapositiva. Déjame ver Adelante. si puedo compartir.
Ahorita que me brindes, ahora sí, Ujú. listo. Entonces, esta fase de aturdimiento y choque se va a caracterizar principalmente por una experiencia de incredulidad y confusión. Eso es de lo que se va a caracterizar, ¿sí? Y usualmente va a ocurrir entre las primeras horas y los primeros días del suceso trágico. Ujú. Eh, ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ver a la persona en shock, vamos a veces a ver a la persona como insensible, ¿sí? Pero también la vamos a ver con una reacción exacerbada ante el fallecimiento. ¿Para qué sirve esta fase? Todas las fases de duelo tienen una función, ¿sí? En esta fase, lo que busca el cerebro, ¿sí? Y el mensaje que envía es justamente tener una función como anestésica. Ujú. ¿Por qué? Porque el golpe de la muerte inesperada de una persona significativa para cualquier ser humano, pues implica una gran pérdida, un gran dolor, ¿sí? Y no es fácil de procesar esta información, esta noticia que llega. Entonces, lo que va a permitir esta fase es como ir graduando, ¿sí? Como un filtro, ujú, la entrada de esta información y la vivencia de la pérdida, ¿sí? Entonces, a eso hablamos con aturdimiento y choque. Otros teóricos como Davidson, en su modelo le llama la fase de shock e incredulidad. Ujú. Bowlby la denomina como una fase de embotamiento, ¿sí? Para Payás es aturdimiento y choque. Ujú. No sé si fui claro. Am, esta fase podría decir que sirve como un mecanismo de defensa para la psique del ser humano. Mm, en términos como freudianos, me parece que la metáfora podría aplicarse, Ujú, ¿sí? Puede ser como una forma de preservar la funcionalidad de la persona, ¿sí? Es decir, evita que se desorganice, se desestructure, ¿sí? De una manera tal que requiera algún tipo de atención médica ya más especializada. Ujú. ¿y esta fase es completamente natural? Sí, sí es una respuesta normal Ujú, ante una muerte inesperada. ¿Sí? ujú, Esto que preguntas es clave porque a veces los familiares de la persona se espantan, ¿no? Se espantan porque o ven a la persona eh, de una manera tan embotada, tan sin respuesta emocional, que dicen algo le pasa, ¿no? ujú. O sea, no es posible que no llore, que no pues sí griten, ¿no? Se rasgue las vestiduras, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también, y más adelante lo describiré, se puede ver como una persona que pareciera que no ocurrió nada. Hay momentos donde pareciera que la vida continúa y los familiares se quedan así, oye, no, es que esto no puede ser, ¿no? O sea, se acaba de morir su papá, la persona más importante en su vida y la persona se levanta como si nada, prepara el desayuno, nos atiende, ¿sí? Porque justamente este aturdimiento o esta metáfora del aturdimiento lo que nos permite explicar, comprender y aceptar, ¿sí? Es que la persona está utilizando todos sus recursos cognitivos y emocionales para ir poco a poco permeando la noticia, ¿sí? Justamente. Entonces,
¿Nos podría explicar en qué consiste psicológicamente el aturdimiento y el choque como una fase de duelo? Claro, sí. eh, Hay que entender que el aturdimiento y el choque, o en esta fase, podemos entenderla como una moneda de dos caras. Ujú. Vamos a tener por un lado eh, congelamiento y confusión, Ok. ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Eh, en este congelamiento y confusión, la persona eh, no va a entrar como en contacto directo con esta experiencia traumática de pérdida. Ujú. Ok. Sí, o sea, va a haber como un distanciamiento hacia esta experiencia traumática y que, como decía, tiene esta función de evitar entrar en un contacto frontal, directo con el dolor, ¿sí? Es como ir graduando, irle midiendo, ¿sí? Al dolor. Lo que posiblemente podamos encontrar, que es la expresión de este dolor, ujú, es en respuestas a veces psicosomáticas. Vamos a tener, por ejemplo, episodios de ansiedad, entumecimiento, temblores, taquicardia, diarrea, insomnio, ujú, ¿sí? Que es como lo más usual. También dentro de este congelamiento va a haber de repente como una ausencia o falta de respuesta emocional. Lo que hace rato, hace un momento yo les comentaba, ¿no? Pareciera que no pasa nada, ¿no? Y este es un síntoma disociativo. Ujú. ¿Sí? Es decir, la persona se disocia de la experiencia, se disocia de esta parte de la realidad. ¿Para qué? Para justamente darle un sentido de estabilidad a su vida. Tiene una función de estabilización. Ujú. De que ciertos hábitos, ciertas rutinas continúen. Y esto sin duda es parte de un sentido de vida que intenta preservar, ¿sí? La persona con todos sus recursos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos tener de repente que las personas, los dolientes, te dicen, no siento nada, ¿no? Eh, no hay un sentimiento de tristeza, ¿no? Hay quienes se despersonalizan, se sienten como ausentes, como lejos de sí mismos, y son síntomas disociativos que se pueden esperar ante este tipo de situaciones. Ujú. No hay que espantarse, de repente se escucha como que, ay, no es una disociación, ¿no? Y habrá quienes dicen, ah, pues está a punto de caer en un episodio psicótico, ¿no? O esquizofrénico. No, no es así. Ujú. Más bien es nuestra capacidad de mantener o intentar mantener nuestra homeostasis, nuestro equilibrio de vida ante esta experiencia y poder navegarla, ¿sí? Dando como un sentido de vida, ¿no? Y por eso a veces las personas o los familiares dicen, bueno, pues es que, eh, no sé, mi tía, ¿no? O mi mamá, ¿no? Se puso pues muy activa, ¿no? Y atender y resolver situaciones, bla, bla, y se ocupó de todo, ¿no? De hacer los tamales, de recibir, de traer las sillas. Ujú. Y es un síntoma disociativo, o sea, le permite de alguna manera hacer, ser responsable, ¿sí? Y dar continuidad. Ujú. Ahora, esto también coexiste, ujú, con los momentos de dolor, ¿sí? Donde la persona permite llorar, permite gritar, permite, pues sí, tirarse al suelo, tirarse a la cama o no quererse levantar. Ujú.
Y esto también de alguna manera desorienta a los familiares, ¿no? Porque de repente dicen, pues es que el día de hoy estuvo todo muy bien, ¿no? Y de repente se sentó en el sillón y empezó a llorar de manera ininterrumpida, ¿no? Y por más que tratábamos de consolarla, pues no, no podía, ¿no? O no, pues todo el día de ayer se levantaron, hizo de comer, fue al trabajo y al día siguiente ya no se quiso levantar o ya no quería o decía que no tenía ganas de vivir, ¿no? Ujú. A esto, sí, justamente nosotros le llamamos un modelo de proceso dual de afrontamiento. Ujú. ¿Sí? En esta etapa o en esta fase vamos a ver a las personas combinando afrontamientos de conexión y afrontamientos de evitación. Ujú. ¿Cuáles son los afrontamientos de conexión? Cuando la persona se va a permitir sentir el dolor y experimentar, expresar su tristeza, su sentimiento de culpa, su desesperanza, su abandono, y lo vamos a ver con llanto, con desgano, con falta de vitalidad, con desorientación, ujú, ¿sí? A veces hasta con conductas asociadas a ansiedad, ujú, ¿sí? Y luego vamos a tener los afrontamientos de evitación. Ujú. ¿Qué es esto? Lo que les explicaba hace rato. Cuando la persona se hace cargo de todo, ¿sí? Continúa con su vida, ujú, se siente como ausente, como lejana, pero sigue haciendo sus actividades cotidianas. ¿Sí? A esto justamente, pues, es una manera de, como lo pongo ahí, como el péndulo, ¿no? Es una oscilación adaptativa, es una oscilación adaptativa. Hay momentos o días o momentos durante el día donde me voy a hacerme cargo de lo que me toca y estoy evitando, y va a haber momentos donde me permita sentir el dolor y me permita derrumbarme. Ujú, ¿sí? Y justamente esto es lo que a veces desorienta a muchos de los familiares, les preocupa, ¿sí? Porque obviamente pues su buena intención pues es apoyar a su familiar, ¿no? Ujú. Pero es normal que esto llegue a ocurrir, ¿sí? Dice que eso es bien No importante, sé. ¿no? Aclarar Ujú, que esta es una respuesta completamente natural de nuestro cuerpo, de nuestra psique, estar en esta dualidad, ya que el impacto de una muerte inesperada es tan fuerte que nuestro cerebro va justamente acomodando, dándole significado a lo que está ocurriendo. Y esto que usted nos comenta, sí es bien importante que quede aclarado con nuestra audiencia, ¿no? Que es completamente natural, es completamente normal que estemos en este como oscilamiento, en este contacto con nuestra emoción, con nuestro dolor, con nuestra tristeza, con nuestro enojo, con nuestra culpa. Y también es completamente natural que tengamos esta afrontación o esta evitación en donde nos ocupemos de nuestras actividades, de nuestro trabajo y también nos podamos dar este tiempo para llorar, para justamente tener este contacto con nuestro dolor. ujú. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Nos Voy va a a seguir, dejar de compartir. ajá, justo, nos va a seguir. Adelante. Ahora, yo creo que aquí, teniendo ya claro lo que ocurre en esta fase psicológicamente en el doliente, eh, creo que sería muy pertinente que nos podría decir o explicar, compartir, qué podemos hacer como familiares del doliente en esta etapa del duelo. Esa es una excelente pregunta, porque justamente muchos de los familiares que se nos acercan en esta fase vienen con esta inquietud, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? ¿Sí? ¿O qué le hago? ¿Qué le digo? ¿No? Ujú. Sí. Entonces, eh,
La clave en esta fase, en las primeras horas, días después del fallecimiento, la literatura nos refiere a todas las investigaciones que el apoyo social, el soporte familiar para la persona que perdió, ¿sí?, a un familiar significativo, ujú, es clave, ¿sí? Y condiciona mucho este apoyo familiar, el cómo después se va a ir eh, evolucionando el duelo. Ujú. Aquí la clave es justamente que este duelo no se convierta en un duelo complicado, ¿sí? O en un duelo postergado, ¿no? Y que después derive en otras situaciones que se complican, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tres cosas: escucha, contención y acompañamiento. Ujú. ¿Sí? Y se requiere mucha flexibilidad. O sea, a los familiares hay que decirles, hay que explicarles, como lo estamos haciendo en este momento, que va a haber episodios, va a haber días o momentos del día, donde la persona va a conectar con su dolor. Y va a haber momentos del día o días donde lo esté evitando y esté como más activo o activa, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este sentido de escuchar y de acompañar? Pues es facilitar la expresión de los sentimientos. Cuando llore, cuando se ponga iracundo, cuando se sienta culpable, escucharlo sin prejuicios, sin juzgar, sin desacreditar o invalidar. Ujú. Sin Que interrogantes. también, si mucho de lo que ocurre en este tipo de muertes es que constantemente la persona dice, pero es que cómo se pudo accidentar ahí, ¿no? Yo he pasado por ahí, ¿no? O están constantemente como eh, narrando lo que ocurrió, ¿no? Y en muchas ocasiones los familiares como que ya se fastidian, igual también les duele. Ujú. Oye, pues ya deja de hablar de eso, ¿no? Y no, hay que permitir la expresión a la persona, porque justamente las estructuras cerebrales, el hipocampo y el hipotálamo, están tratando de acomodar esta información, ¿sí? Están tratando de hacer una conexión neuronal, ¿sí? Que posteriormente va a pasar a corteza, ¿sí? Y se va a poder ir elaborando. Por eso es importante la escucha y el acompañamiento de sentimientos, de cogniciones, de pensamientos, de recuerdos, de memorias. Ahora, ¿qué también pueden hacer en este acompañamiento? Apoyar en la parte operativa, ir por el mandado, ujú, apoyar en la parte burocrático-administrativa, ujú, de todos estos trámites, del quehacer de la casa. Ujú. Sí, este apoyo operativo es muy importante, ¿sí? Ya sea que lo acompañen o que lo realicen por su cuenta. Y por último, la contención, o sea, cuando a veces las personas hacen conexión con su sentimiento de tristeza, desesperanza, ¿sí? A veces y en muchas ocasiones, pues un abrazo, ¿no? O que es tal el nerviosismo que requiere uno hacer la contención física. Ujú. En su caso, también llega a haber situaciones donde a lo mejor por la manera en cómo está conectando con el dolor, pues sería aconsejable poner a consideración la asistencia médica, ¿no? Algún tranquilizante, algún fármaco que permita descansar a la persona, ¿sí? Cuando está la agitación que padezca insomnio. Eso es lo que se puede hacer. Ahora, lo que no se debe de hacer, ujú, es ser un familiar exigente, ¿no? Es ser un familiar que le demande a la persona se sobreponga, ¿no? Sí, tú eres fuerte, tú debes de salir adelante, mira, ve, tienes otros hijos, ¿no? Te queda tu mamá, ¿no? Sí. Este tipo de respuesta por parte de la familia que pone más presión
a una situación ya de por sí sumamente estresante y desoladora, pues lo que va a hacer pues es tener un trauma acumulativo. ¿Por qué? Porque la persona más adelante, aparte de la pérdida, va a tener que elaborar la falta de respuesta comprensiva por parte de su familia. Y en muchas ocasiones esta falta de respuesta comprensiva pues tiene que ver también con otros familiares importantes, ¿no? Mamá, esposo, hermano, ¿sí? Por eso de ahí que es eh, siempre sugerente comentarles a los familiares que se acerquen con los expertos, ¿no? Con nosotros como tanatólogos, ¿sí? De cómo proceder, qué es lo que hay que evitar, ¿no? Y obviamente cada caso pues es especial, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte inesperada de un familiar, de un ser querido, este ser querido cumplía ciertas funciones en la vida de la persona. Entonces, esas funciones de repente en un tris se pierden. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que tener siempre en consideración. Escuchar, permitir la expresión, acompañar y en un dado caso hacer contención. Ujú. No As- sé si con ello fui claro. Bastante claro. Em, Esta fase del duelo únicamente se presenta cuando es muerte inesperada o en cualquier tipo de muerte. Eh, Cuando es una muerte anticipada, Ujú, ¿sí? Puede llegarse a presentar ujú, en una menor medida y en un menor intervalo de tiempo. Ujú. ok, Pero usualmente se asocia, ¿sí? A este tipo de muertes inesperadas, ¿no? Ujú. ok. Ahora, ¿cuál es el intervalo del tiempo, bueno, la duración de esta fase? Mira, ahí siempre hay como una discusión en la evidencia, ¿no? Payás nos refiere hasta 6 meses, ¿no? Eh, Otros modelos nos dirían, no, o sea, estar en aturdimiento y choque hasta los 6 meses ya es un duelo complicado, ¿no? Mm, Ya el DSM ya lo tipificaría así, ¿no? Hay otros modelos que, bueno, otras investigaciones que refieren que, bueno, esto solamente durará los primeros días o 2 o 3 semanas después del fallecimiento, ¿no? Porque después vendrá esta fase de la negación, la evitación. Ujú. ujú, Al menos lo que yo he visto en campo o en consultorio, diríamos, ujú, usualmente llega a durar los primeros 2 semanas de los casos que yo he podido revisar desde este modelo, ¿no? Ujú. ujú, Porque ok, usualmente digo, los modelos de duelo, pues nos los plantean así como, bueno, esta es una fase, luego otra fase, luego otra fase, pero en la realidad va fluctuando. O híjole. sea, pasan del aturdimiento y choque a la negación, regresan, van, vienen, y de repente se empiezan a dar vistos como de conexión. Ujú. Ujú, Kubler-Ross también lo planteaba así, ¿no? O sea, sí está el enojo, está la negación, el enojo, la tristeza, ujú, pero van fluctuando. Ujú. ok, Lo que a lo mejor le servirá a la audiencia es que un ítem importante de preocupación es que cuando este aturdimiento y choque eh, tenga una duración de más de un mes, mes y medio, y que empiecen a ver que la persona no retoma, ¿sí? Sus actividades cotidianas y empieza a tener problemas, pueden ser en rendimiento académico, en las relaciones familiares, en problemas en el trabajo, ahí es cuando entonces se requiere más acercar a la persona a un servicio tanatológico
y idealmente tanatológico con psicoterapia, porque entonces lo que nos está refiriendo es que a lo mejor se está desarrollando un duelo complicado. Sí, es Ujú. completamente. Pues bueno, me parece que la charla del día de hoy fue bastante oportuna y útil para nuestro auditorio. Eh, le, le agradezco infinitamente el permitirse estar con nosotros en este espacio por compartirnos este conocimiento que es tan relevante. Y pues bueno, antes de despedirnos, los invitamos a que le den like a nuestro canal de Conversando de Salud Mental, suscribirse también, darle clic a la campanita para que les notifique cada que subamos un episodio nuevo. De igual forma que nos apoyen dándole seguir o seguirnos en nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram, que aparecemos como Neurosen. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos, les deseamos siempre lo mejor y hasta la próxima. La próxima, feliz 2025. Gracias por Feliz su confianza. 2025.